Bienvenido de nuevo. Bueno, lo vimos activo a usted recorriendo todo el país, presentando la propuesta de la política de reconciliación y paz, que dicho sea de paso fue aprobada hoy en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó hoy en la Asamblea? Hoy es un día de júbilo, es un día de alegría, es un día para celebrar, porque la Asamblea Nacional aprobó el día de hoy la ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Esta ley responde al anhelo, al deseo, al clamor, a la oración, a la petición colectiva de la sociedad nicaragüense que quiere paz. Nicaragua entera quiere paz. Esta ley tiene su fundamento y su antecedente en la política de Estado para una cultura de paz y reconciliación, para una cultura de paz y unidad nacional, paz y entendimiento, paz y concordia. La ley lo que hace es traducir en un instrumento jurídico lo que ya habíamos consensuado con la sociedad nicaragüense alrededor de la política de Estado para una cultura de paz y armonía nacional. Esta ley es entonces el resultado de una amplia consulta nacional. Tuvimos 4 meses dialogando, conversando, escuchando a distintos segmentos y sectores de la sociedad nicaragüense. Dialogamos con sindicatos, trabajadores, cooperativas, iglesias, distintas denominaciones cristianas, con artistas, intelectuales, con servidores y servidoras públicas de todas las instituciones del Estado, con representantes municipales, con alcaldesas, alcaldes, concejales regionales y municipales, con deportistas, con el sector transporte, con micro, pequeños, medianos empresarios y algunos grandes empresarios en los departamentos, porque además de que hicimos un periplo de diálogos y consultas a nivel sectorial, donde también estaban las universidades, el Consejo Nacional de Universidades, los docentes, los trabajadores de la salud, el personal administrativo de las universidades, directores de universidades privadas, entre otros. Además de estas consultas sectoriales, hicimos consultas territoriales. Hicimos encuentros en los 16 departamentos del país, en las 2 regiones de la costa caribe nicaragüense, en la región autónoma del Caribe Norte y en la región autónoma del Caribe Sur, y además en el Triángulo Minero, que involucra Ciuna, Bonanza y Rosita, y en cada encuentro departamental llegaban los representantes de los municipios de cada departamento. Entonces podemos decir que esta es una ley que es el resultado de un cordón umbilical que se creó, un vector de comunicación que se creó. Esta ley entonces recoge el sentir, el palpitar, el anhelar, el deseo de los nicaragüenses que quieren paz, el deseo de todos los nicaragüenses que queremos paz. Esos recorridos que hizo usted por los municipios, consultando y en las cabeceras departamentales, consultándole a los nicaragüenses sobre esta política, que dice refleja el interés de los nicaragüenses o el anhelo por la paz, es algo muy importante, porque nadie le habló de que queremos ir a la guerra para acabar con el adversario o que tenemos que defendernos del adversario que nos quiere pasar la cuenta. El pueblo entero de Nicaragua quiere la paz, y en cada departamento y con cada sector que nos reunimos, ese era el estribillo, ese era el coro que se repetía constantemente. Los trabajadores, tanto del sector formal de la economía como los trabajadores por cuenta propia, claman por un ambiente, por un clima de paz, para poder trabajar, para poder generar productos, bienes y servicios en un ambiente de armonía, en un ambiente de tranquilidad. Los comerciantes, los transportistas claman por la paz para poder circular las mercancías por las principales arterias de Nicaragua. Gracias a Dios, gracias a nuestro gobierno, ahora tenemos un sistema de carreteras amplísimo, moderno, sólido,
reconocido por organismos internacionales como las mejores carreteras de América Latina, más de 4.500 kilómetros de carretera. Entonces, el sector productivo, comercial, agroindustrial, transportista, nos decían, tenemos la infraestructura, tenemos las condiciones económicas, tenemos las condiciones materiales para producir y para mercadear nuestra mercancía, nuestros servicios, tenemos acceso al crédito, tenemos acceso a las tecnologías, tenemos acompañamiento y asistencia técnica de parte del gobierno, pero requerimos el elemento de la paz, ese bien social, esa condición espiritual para seguir creciendo económicamente. Nos lo dijeron los maestros, más de 30.000 profesionales de la docencia, de los distintos subsistemas educativos, nos decían, queremos la paz, queremos desarrollar los procesos educativos en un ambiente comunitario armónico, en donde los niños y las niñas puedan asistir a los centros educativos. Nos lo dijeron los jóvenes con los cuales dialogamos, jóvenes de la educación superior. Nos expresaban, nosotros queremos ser profesionales, nosotros queremos concluir nuestro ciclo educativo y para poder culminar nuestra carrera necesitamos un ambiente de paz. Nos lo dijeron los pueblos originarios y afrodescendientes. Estuvimos en Bluefield, en Bilwi, y los ulguas, los misquitos, los mayagnas, los garífonas, los crioles que participaron en estas consultas, nos dijeron, nosotros milenariamente hemos practicado una cultura de convivencia armónica. Nosotros, por nuestras tradiciones y nuestra cultura ancestral, tenemos una cultura de armonía social, de armonía comunitaria, del yo comunitario. Y en este sentido queremos que se respete esta cultura milenaria de paz y queremos contribuir desde nuestra visión, cosmovisión de interculturalidad y de respeto a las diversas expresiones lingüísticas, étnicas, culturales de la costa caribe, que ese ambiente que tenemos podamos conservarlo y fortalecerlo. Nos lo dijeron religiosos. Debo decirle, Adolfo, que en estas consultas múltiples que realizamos participaron muchos delegados de la palabra, diáconos, diaconisas, pastores evangélicos de diferentes denominaciones, y ellos, inspirados en las Sagradas Escrituras, nos recitaban textos como el Sermón del Monte, el mensaje de Jesús, donde dice, bienaventurados los que luchan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los de manso corazón, porque ellos heredarán la tierra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y nos decían los pastores, nosotros tenemos la disponibilidad en base a las Sagradas Escrituras de contribuir a la paz social, a la paz familiar, a la paz comunitaria desde nuestras iglesias. Es decir, se nos va el tiempo mencionándote todas las expresiones y todos los anhelos alrededor de que la sociedad nicaragüense quiere paz. Así que esta ley responde a ese clamor, a esa petición de nuestra sociedad. Escuchándolo, ese resumen que hizo de los encuentros y lo que la población que participó le decía, es esperanzador que una porción importante, por no decir la mayoría de los nicaragüenses, quiere la paz y está dispuesto a trabajar por ella. Así es, esta es una ley precisamente que fortalece la esperanza, fortalece la fe en el futuro, consolida nuestros conceptos de las utopías, de esa sociedad posible, de esa Nicaragua posible, de esa Nicaragua que ya estamos construyendo, una Nicaragua para todos, una Nicaragua inclusiva, una Nicaragua en donde somos un mosaico diverso, en donde tenemos tendencias políticas, ideológicas, religiosas, culturales, distintas, pero que debemos y necesitamos respetarnos y que las diferencias no nos distancien ni nos dividan, sino que las diferencias nos complementen y nos puedan enriquecer. O sea, esa es la visión, ese es el deseo de Nicaragua. Entonces, esta ley viene a fortalecer esa cultura de esperanza y esa cultura de fe en el futuro. Que no escuchemos los mensajes apocalípticos de que hay caos, de que no va a haber crecimiento económico, de que no va a volver a venir el turismo, etcétera. Esos son mensajes... Esos son los terribilistas, catastrofistas de todos los días.
El pueblo lo que cree, que tiene convicción, es que Nicaragua va a seguir creciendo económicamente. Y el pueblo cree eso porque ha visto un gobierno del año 2007 a la fecha que ha formulado, implementado, ha construido políticas y programas que hacen realidad los derechos humanos. El pueblo en todos estos años ha podido observar, ha podido palpar, vivir la construcción de un modelo educativo inclusivo, un modelo de educación gratuito, de calidad, pertinente, incluyente. Las comunidades, las familias nicaragüenses han podido palpar la construcción de un modelo de salud familiar y comunitario. Un modelo de salud que tiene un abanico de programas sociales, programas de prevención en salud, programas de rehabilitación en salud, de atención en salud, y que esos programas se expresan en la infraestructura nueva que tenemos en el sistema de salud, nuevos hospitales, nuevos centros de salud, nuevas casas maternas. Entonces el pueblo tiene esperanza en el futuro porque ya está viviendo el futuro, porque el presente es mejor que el pasado. Entonces esa esperanza del pueblo que se ha alimentado de los programas sociales, de los programas gubernamentales, de los programas que tienen como centro a la persona, la familia y la comunidad. Eso ha estimulado la fe y la esperanza del pueblo de que tomados de la mano, gobierno, familia y comunidad, podemos seguir transformando Nicaragua. Bueno, la gente tiene esperanza en la paz de Nicaragua y tiene seguridad en la paz, porque la paz le permite vivir en armonía con la familia. Le va a permitir reconciliarse con aquellos que tienen posiciones diferentes en este momento, aún incluso hermanos, primos, parientes, que es una parte de los costos de la polarización. La paz le va a permitir trabajar tranquilamente y recuperarse, reactivarse. Aquellos que tienen problemas en este momento, incluso para llevar a sus hijos al colegio, que tienen deudas, que perdieron los trabajos. Sin esta paz, nada de eso es posible. La ley es clara en señalar que la paz la construimos todos, que la paz es un proceso de construcción sociocultural y que debemos de construir esa paz en todos los espacios. Y el primer espacio para construir la paz es la familia. Para esta ley, la familia es el corazón, el epicentro, el lugar más importante en donde necesitamos vivir y hacer realidad la paz. Así lo dice claramente esta ley para una cultura de paz, para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, de trabajo. La paz en todos los ámbitos, la paz en todos los espacios, pero tomando como punto de partida la familia. Las familias nicaragüenses se constituyen en esta ley como los principales destinatarios. Fomentar relaciones de cariño, de tolerancia, de convivencia armónica, de aceptación mutua, de cuidados y protecciones mutuas entre todos los miembros de la familia. Los esposos con las esposas, los convivientes, los cónyuges, los compañeros de vida con sus compañeras, los padres con los hijos con los padres, respetar a los adultos mayores, relaciones de armonía entre los tíos, los primos, los sobrinos, es decir, todos los miembros de la familia, porque en Nicaragua, en nuestra gran mayoría, somos familias extendidas, donde habemos muchos miembros de la familia conviviendo en un hogar. Entonces, esta ley apunta a que los grupos familiares, el núcleo familiar, se constituye en tanto principal espacio de socialización, el lugar para vivir ese catálogo de valores humanos, universales, socialmente aceptados. Pero la familia no es el único lugar, es el epicentro, pero desde ese epicentro se irradian esas relaciones de respeto hacia todos los otros espacios sociales. Nos referimos a los centros educativos, las iglesias, los centros de trabajo, las comunidades, las iglesias, los medios de comunicación, es decir, en todos los lugares en donde nacemos, crecemos, en donde nos recreamos, no haya un solo espacio de vida, no exista un solo espacio de relaciones humanas en donde no vivamos esta cultura de paz. Cultura de paz en los estadios, en donde la gente, independientemente de cuál sea su equipo, cuál sea su barra, no hay agresión,
Te vas con el Boer, te vas con el Boer, me voy con el Granada, me voy con el Granada, pero no nos irrespetamos. Podemos estar ahí en el estadio, cada quien gritando, clamando por su equipo, unos con el León, otros con el Chinandega, pero hay respeto, no hay intolerancia. Entonces, vivir la cultura de paz en todos los espacios deportivos, vivir la cultura de paz desde la cultura. El teatro, la pintura, el arte, la danza, los mimos, los títeres, la música, la poesía, desde todas las expresiones culturales, fomentar esta cultura de paz. Que la letra de las músicas no sea una letra que fomente al odio, a la intolerancia, al irrespeto, a la denigración de la mujer, a la cosificación de la mujer, no, sino que las letras de las canciones y lo que pintemos en los murales refleje la convivencia armónica en la familia. O sea, todas las expresiones culturales dirigidas hacia la cultura de paz. Y entonces esto conecta a todas las instituciones del Estado en el fomento de la cultura de la paz, porque si vamos a fomentar la cultura de la paz desde el deporte, entonces ahí tiene un papel importante el Instituto de Deporte. Y si vamos a fomentar la cultura de paz desde la cultura, valga la repetición, juega un papel importante el Instituto de la Cultura. Y si vamos a fomentar la paz en todos los espacios de convivencia comunitaria, los parques, los espacios lúdicos, las ferias, entonces ahí juega un papel importante los gobiernos municipales, las alcaldías. Y si vamos a construir cultura de paz desde el sistema educativo, la ley habla que de ahora en adelante el fomento de la cultura de paz será un contenido curricular en todos los subsistemas que constituyen el sistema educativo, es decir, en preescolar, en primaria, en secundaria, en educación técnica y en la educación superior. De ahora en adelante, la cultura de la armonía, del entendimiento, de la resolución de los conflictos por la vía del diálogo será objeto de estudio. Entonces vamos a construir la cultura de paz desde todos los centros educativos, desde todas las escuelas y desde todos los recintos universitarios. Antes de irnos a la pausa, tengo una pregunta de Emir Herrera, que nos escribe desde Fantasma. Dice: quisiera saber qué número de ley es la aprobada hoy por la Asamblea Nacional y cuándo ya va a estar publicada en la Gaceta. Bueno, primero tiene que refrendarla el presidente de la República, ¿no? Y después se publica en la Gaceta. ¿Ya tiene número de ley? Está en proceso, está en proceso. Bueno, para Emir, que está pendiente allá en Fantasma, pronto, probablemente la próxima semana, ya sea publicada en el diario oficial La Gaceta para que entre debidamente en vigencia. Así es que su mensaje está llegando. Mucha gente viendo el programa. Muchísimos nicaragüenses inteligentes que nos ven a esta hora de la noche. ¿Cuál fue la fuente de donde se alimentó esto que hoy se ha convertido en ley? Un saludo cariñoso, un saludo afectivo a todas las familias nicaragüenses que nos están viendo. Qué bonito eso, ver esas fotos grupales donde todos los miembros de la familia están reunidos, atentos, en armonía, sintonizando este programa. Esta ley se alimenta de varias fuentes. Toma como vertiente los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hay una cantidad de normas jurídicas internacionales que reconocen a la paz como un derecho humano, como un derecho colectivo, como un derecho de los pueblos, como un derecho universal, inalienable, intransferible, inviolable. Lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otras normas internacionales. Entonces esta ley tiene su fundamento en las convenciones, en las normas jurídicas internacionales de las cuales el Estado de Nicaragua es Estado parte. Ese es un río del cual se alimenta este mar de derechos que recoge esta ley, que fomenta una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Otra vertiente, otro afluente del cual se alimenta esta ley es la Constitución Política de la República de Nicaragua, nuestra ley superior, nuestra ley fundamental que reconoce el derecho a la paz social, el derecho que tenemos los nicaragüenses a vivir en armonía, a vivir en estabilidad, en seguridad. Entonces la norma suprema de la República es un insumo fundamental del cual se tomó para construir y redactar
cada uno de los artículos de esta ley. Esta ley es totalmente consonante y armónica con la Constitución Política de la República de Nicaragua. De igual manera se tomaron también leyes secundarias, leyes que forman parte del ordenamiento jurídico de Nicaragua, como por ejemplo la ley de promoción de la Constitución Política, la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y otras leyes que versan sobre el tema de los derechos humanos. Retomamos ese marco jurídico para construir la ley. Otro elemento fundamental del cual se alimenta esta ley es de la cultura nicaragüense, de la cultura popular, del legado de las familias nicaragüenses, porque aquí tenemos una cultura milenaria, una cultura ancestral de paz. Los naoas, los chorotegas, los niquiranos, los nagrandanos, los subtiabas, los matagalpas, en el caso de la costa del Pacífico, y en el caso de la costa caribe, los ulguas, los miquitos, los mayagnas, los pueblos originarios propios de la costa caribe y los pueblos afrodescendientes son culturas milenarias de paz, de armonía, de paz con el supremo ser creador del universo, de paz con la madre tierra, de paz con uno mismo, de paz espiritual, de paz interior, de paz comunitaria. Entonces esas concepciones ancestrales y esas concepciones de la cultura popular nicaragüense que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, de vivir en paz, de vivir en armonía, esta ley se alimenta de esa cultura. Es decir, la nicaragüanidad palpita y se siente, huele a Nicaragua el contenido de esta ley. Por otro lado, se señala claramente en la ley que está fundamentada en valores cristianos, en ideales socialistas y en prácticas solidarias. Esa concepción, esa expresión es una expresión constitucional, es una disposición constitucional que el sistema político, el sistema institucional nicaragüense debe de fundamentarse en valores cristianos, y es que somos una sociedad cristiana aquí, o somos cristianos católicos o somos cristianos evangélicos, fundamentalmente en Nicaragua. Por otro lado, los ideales socialistas, es decir, todo lo que tiene que ver con el progreso colectivo, el desarrollo de la sociedad, la justicia social, la redistribución equitativa de las riquezas y de los ingresos, la socialización del desarrollo. Es decir, todas esas concepciones socialistas están también introducidas dentro de esta ley. Y por otro lado, las prácticas solidarias, las prácticas de compromiso con los sectores que históricamente fueron excluidos, pero que ahora son reconocidos como sujetos sociales, como sujetos de desarrollo, como protagonistas históricos. Y también las prácticas humanistas, humanitarias, de pacifistas a lo largo de la historia, de Mandela, de Martin Luther King, de Gandhi, es decir, todas esas tradiciones de la humanidad, de distintas vertientes, de grandes luchadores sociales que han buscado la paz. Es decir, esta ley retoma todos esos principios pacifistas. Bueno, eso me queda claro, el enfoque conceptual de la ley. ¿Qué valores va a promover? Si definiéramos esta ley, hay muchas formas de definir esta ley para una cultura de diálogo, de reconciliación, de seguridad, trabajo y paz. Una de las formas de definir esta ley es que es un catálogo de valores. Uno va leyendo artículo por artículo de la ley y se va encontrando un listado de valores que nos permiten vivir en armonía social, en armonía familiar, en armonía comunitaria. Esos valores son como una especie de cemento social que dan cohesión y un coexistir pacífico. Nos referimos al amor. Ese es un valor fundamental. Va a ser la segunda ley en la historia de Nicaragua que reconoce al amor dentro del sistema jurídico, es decir, el amor transformado en política pública. La primera ley fue el Código de Familia, que reconoce que el amor debe de ser un valor a promoverse en la familia. Ahora esta ley recoge también el amor al ser supremo, el amor a la vida, el amor a nosotros mismos, el amor al prójimo, el amor a los miembros de la familia, el amor a la madre patria.
el amor a la historia, el amor a nuestros héroes y mártires, el amor a los libertadores, el amor a nuestra cultura, el amor a nuestra identidad multicultural, multiétnica, plurilingüe, el amor a nuestras raíces campesinas, es decir, el amor en todas sus dimensiones. El respeto. El respeto es otro valor que esta ley promueve, el respeto a la propiedad, el respeto a la propiedad individual, a la propiedad privada, a la propiedad familiar, a la propiedad colectiva, a la propiedad comunitaria, el respeto a los ideales de las otras personas, no irrespetar a nadie porque piense diferente a mí, no irrespetar a nadie porque tenga orientaciones distintas a las que yo tengo. O sea, en la medida en que vivamos en una sociedad en respeto, en coexistencia pacífica, en esa medida vamos a crecer y nos vamos a desarrollar colectivamente. La tolerancia social, la tolerancia religiosa, la tolerancia ideológica, la inclusión. Es decir, tenemos políticas inclusivas. Las políticas de gratuidad de la educación en Nicaragua son para todas las personas. El subsidio al transporte es para todas las familias nicaragüenses, no es únicamente para las familias sandinistas el subsidio al transporte. La gratuidad en el sistema de salud no es para las familias sandinistas, es para todas las familias de Nicaragua. La posibilidad de acceder al microcrédito para las mujeres que se organizan en los programas socioproductivos es para todas las mujeres que quieran optar a ese programa. Entonces, así como los programas gubernamentales tienen una lógica de universalidad de derechos y de inclusión social, esa misma lógica de inclusión debemos de practicarla en nuestro diario vivir, en nuestro diario relacionarnos, la responsabilidad, la corresponsabilidad, ser responsables como estudiantes, ser responsables como profesionales, como trabajadores, ser responsables como padres, como hijos, ser responsables como servidores públicos, es decir, asumir una cultura de la responsabilidad. Eso nos va a permitir crecer de forma individual, familiar, comunitaria y de forma nacional. Las corresponsabilidades, la honestidad, la lealtad son valores universales que están aceptados por todas las tradiciones religiosas, pero que esta ley los asume como parte de la cultura nicaragüense. Si nosotros tomáramos dichos populares, podemos hacer un listado de dichos populares y para cada uno de estos valores tenemos un dicho popular. Por ejemplo, el no ser amigo de lo ajeno. El no ser amigo de lo ajeno. Hay una cantidad de dichos populares nicaragüenses referidos a eso. O el respeto, el respetar las canas, ¿no? En un minuto que nos queda de programa, porque el tiempo se va volando, ahora que estaba viendo la transmisión de la Asamblea Nacional que estaban discutiendo este anteproyecto para convertirlo en ley, algunos diputados de oposición alegan no se puede promover la reconciliación por ley. ¿Y de qué otra forma se puede lograr la reconciliación? ¿Qué responde usted a esos comentarios? Esta es una ley de carácter sociocultural. Esta es una ley que promueve una nueva cultura, una nueva forma de relacionarnos, que podamos dejar atrás la cultura del antagonismo, de la polarización, del desentendimiento. Y esta ley promueve una cultura del encuentro, del entendimiento, de la concordia, de la armonía, de la resolución de los conflictos por la vía del diálogo. El diálogo como puente, el diálogo como método, como mecanismo y forma para resolver todos nuestros desencuentros. Y eso nos va a hacer más fuertes como familia, nos va a hacer más fuertes como empresa, como centros de producción, nos va a hacer más fuertes como medios de comunicación, nos va a hacer más fuertes como sociedad, como país, porque en la medida en que fomentemos esta cultura de sentido de cuerpo, de sentido de colectividad, de sentido de familia consanguínea y de familia nicaragüense. Es decir, esta es una ley que crea conciencia de una condición, eso no, vital, de la condición más importante para alcanzar los máximos estándares, los máximos niveles de desarrollo. La paz es la condición fundamental para seguir viviendo, ejerciendo y restituyendo los derechos que en todos estos años
hemos venido experimentando. Entonces la paz es un bien social que todos somos corresponsables en cumplir. No es la primera vez que el Poder Legislativo aprueba una ley de promoción. Hay muchas leyes de promoción en el sistema jurídico nicaragüense. Hay leyes que promueven la protección de los recursos naturales, hay leyes que promueven la participación ciudadana, hay leyes que promueven el buen uso del agua. Entonces esta es una ley en esa línea. Las leyes no solamente son coercitivas, las leyes también tienen un carácter pedagógico, social, sociocultural, conciencial, sensibilizador, y esta ley se inscribe en esa línea. Esta es una ley para crear la conciencia nacional que la cultura de paz, que la cultura de reconciliación es indispensable para seguir creciendo como Nicaragua. Diputado Carlos Emilio López, muchísimas gracias por habernos acompañado.